Te damos la bienvenida a Legalizate, el podcast de Legal Mind Abogados, el espacio donde encontrarás información acerca de temas legales, técnicos, experiencias de éxito que serán de utilidad para tu emprendimiento, empresa o trabajo. Soy María Laura Escudero, abogada y socia fundadora de Legal Mind Abogados, y seré la guía en cada episodio para ir dialogando con nuestros invitados e invitadas, haciendo esas preguntas que a ti también te gustaría hacer. Así que, sin más preámbulos, comencemos. Hoy vamos a estar charlando con Rodrigo Coutinho. Gracias, Rodrigo, por estar acá. Rodrigo es contador público, tiene un MBA y se especializa en proyectos de inversión. Me parece que es un tema que es sumamente importante para todas las pymes, porque a pesar de que hace mucho que contamos con esas herramientas, sabemos que la conocen muy poco, que es muy poco conocidas. Exacto. Bueno, buenos días. Yo soy Rodrigo Coutinho, tengo 51 años, soy casado. He vivido muchos años en el norte del país, en Bella Unión, y hemos venido a estudiar y nos quedamos acá. Hemos formado familia y bueno, básicamente es eso. He trabajado también en otras áreas y he trabajado en el área del sistema FAP por 26 años también, además de trabajar en esto, que estoy hace 4 años trabajando a full en esto, básicamente. Rodrigo, contame cuál es el primer paso que tiene que hacer una pyme para poder acceder a un proyecto de inversión o empezar a contar un poco qué herramientas tenemos hoy en día para que conozcan. Todo aquel que quiera empezar a emprender o que ya tenga un emprendimiento y necesita acceder a financiamiento. El primer paso que tienen que hacer las empresas básicamente es saber si pagan IRAE o no. Las empresas que actualmente pagan IRAE pueden ser sujetos pasivos, o sea, pueden usar los beneficios del proyecto de inversión. Cuando hablamos de proyecto de inversión, todo el mundo piensa que estamos hablando de mucha plata, pero en realidad son 500 UBI masivas, o sea, estamos hablando de 3.000 pesos masivos. Una silla ya sería un proyecto de inversión en Uruguay. Entonces, es simple, esa parte es simple, dice, los indicadores por los cuales se configura un proyecto de inversión es simple en el Uruguay. Entonces, ¿qué se quiere? Sí, determinadas características. El Estado lo que te dice es, bueno, mira, si vos ganás 100 pesos, de los 100 pesos pagás 25 de impuesto a la renta y te quedan 75 para hacer inversiones. Eso es una forma. La otra forma es decir, bueno, si vos ganás 100 pesos de renta, tenés la opción de hacer un proyecto de inversión y a mí como Estado pagame el 2,5. Te quedan 22,5 para capitalizarte. Entonces te quedan sobre esos 97,5 es donde vos sacás el dinero para hacer las inversiones. Ahora bien, ¿qué es lo que sucede? Cuando vos haces un proyecto de inversión, la realidad es que se hace sobre determinados bienes de uso. ¿Cuáles bienes de uso no son considerados proyecto de inversión para COMAP? Son aquellos bienes inmuebles ya construidos. Eso se lo consideran no elegibles. El resto de los bienes se consideran elegibles para COMAP. Entonces, ¿qué se logra? Si vos estás trabajando con una pyme, se logra el 40% del beneficio del beneficio IRAE como inversión. No sé qué quiere decir que si te sale 100 pesos ese bien, vas a tener por lo menos un 40% de beneficio como IRAE, o sea, vas a dejar de pagar eso. Tu costo sería un 60%, pero tenés que restarle además el costo del impuesto al patrimonio, que es un 8,25 para arrancar. Entonces, básicamente, cualquiera que invierta en Uruguay 100 pesos en algo, le termina saliendo, el beneficio es un 48% y un 52% de costo. O sea, prácticamente es un 50-50. Pueden irse al 100 y pueden ir hasta el 113,65. Estamos hablando de descontar. Descontar la inversión. Porque después vos lo descontás en años. O sea, el IRAE, vos decís en cuántos años te vas a dar, te va a dar en 4 años. El IRAE que te da el beneficio, vos lo podés descontar en 4 años como mínimo. Entonces ahí es donde no es que lo tenés que consumir todo este año, sino que tenés un plazo. Tenés un plazo. O sea que de los impuestos que tengo que pagar, lo puedo ir descontando a cada 4 años. En vez de pagar el impuesto, voy descontando la inversión que hice. Sí. Porque nos pasa mucho, te quería contar, asesorando en la parte legal,
que, por ejemplo, hace poco estábamos asesorando un emprendimiento gastronómico. Correcto. Y nos contaban que en su historia que ellos tuvieron que ahorrar entre un poco más de 5 años para poder comprar, por ejemplo, unos hornos que precisaban para poder atender a la demanda que estaban teniendo en ese momento. Correcto. O sea que esperaron 5 años para poder comprar los hornos para poder atender esa demanda. Exacto. Entonces, un poco no tenían conocimiento de las herramientas que tenían a disposición en aquel momento para poder acceder quizás desde el inicio a los hornos que estaban precisando. Contame en ese caso que cuando una empresa, una pyme, puede acceder a un proyecto. Bueno, un poco lo que me estabas diciendo, pero... La realidad es que en el Estado existen muchas cosas para poder acceder desde los inicios. Vos tenés créditos Andes, por ejemplo, vos podés ir a Andes y ahí ya armar una empresa. Porque es lo que pasa muchas veces en el Uruguay y en muchas partes. Lo que pasa es que vos tenés una buena idea de negocio, pero el tema es empezás a tener los dolores de cabeza desde cómo pedir plata para armar, qué tipo de sociedad armar, etcétera. Claro. Entonces ahí las buenas ideas se convierten en un poco más difícil de cómo armamos. El 45% de las empresas en Uruguay hoy tienen 2 años o menos. ¿Qué quiero decir con eso? Que hay un 45% que les cuesta mucho pedir dinero porque los bancos no te prestan hasta que te vaya bien el primer año. Entonces, ¿cómo haces para arrancar lo que serían los créditos semilla? ¿O cómo haces para arrancar invirtiendo en un país si no tenés créditos o alguien que te guíe en cómo obtener los créditos? La realidad es que existen. O sea, acá el Uruguay tiene lo que se llama Andes, por ejemplo, para empezar a armar las empresas. Tiene el apoyo de República Microfinanza, que te ayuda a formalizar empresas. O sea, de repente hasta que ni siquiera está formalizado o en creación, te ayudan a formalizar las empresas para que vos tengas una historia crediticia y se puedan lograr. Ahí hay créditos, por ejemplo, está el crédito italiano, que es uno de los créditos que existe en el Uruguay, que te dan hasta $500.000 a 10 años de plazo, con tasas de espera, con espera de 6 meses a 36 meses, tasas del 3,5% si sos mujer o el 50% de la empresa es mujer, o 4% en dólares o NUI si es hombre la empresa. Entonces lo que quiero decir con eso es que el crédito es blando. ¿Por qué? Porque los bancos estás hablando de un 7,5, ya 8 a esta altura porque subieron las tasas. Entonces sí es un poco más fácil acceder a ese tipo de créditos. Y bueno, después organismos como lo que yo te mencioné, que es COMAP, porque COMAP, la ley de inversiones en Uruguay existe desde 1964. ¿Sí? La ley de inversiones, la que tenemos actualmente, existe desde 1998, la de Acura. Pero esa ley de inversiones ha sufrido modificaciones a través de diferentes decretos. El decreto, que es el 268020, el de octubre de 2020, es el más beneficioso de la historia del Uruguay. ¿Pero por qué es el más beneficioso de la historia del Uruguay? Porque básicamente se hizo en pandemia. Y como se hizo en pandemia y se publicó el 5 de octubre del 2020, pero se gestó en abril, mayo del 2020, o sea, donde nadie invertía. Entonces, por eso se hizo un decreto que es más simple, es bastante más beneficioso para que de alguna forma la gente pudiese invertir en esos momentos difíciles del país. Nosotros con eso, ¿qué queremos decir? Bueno, que es un decreto que, como fue muy beneficioso y es muy beneficioso, es probable también que modifiquen algunos factores dadas las características que se dio en esa fecha. Pero también queremos decir de que la ley de promoción de inversiones, no importa el color, no importa lo que ha pasado en el Uruguay, hace muchos años que está, porque básicamente hace 60 años que existe en el Uruguay. Entonces es una política país. Entonces el Uruguay lo que quiere sí es desarrollar inversiones. ¿Para qué? Para que le generen empleo, para que muevan la economía, etcétera, etcétera. Y está dispuesto a dejar de cobrar determinados impuestos siempre que se comprometa la gente a realizar inversiones, no solo en dinero, sino con determinadas características que son como estas: importaciones, exportaciones, innovación, tecnologías limpias, o sea, algo que no dañe la capa de ozono, etcétera. Indicadores sectoriales como empleabilidad, sistemas de riego u otros, ¿sí? Determinadas cosas que le mueven la economía. Entonces Uruguay lo que dice es, no solo invertir es el tema, el cómo lo invertimos es lo que queremos. ¿Y qué características tengo que tener para ser elegible para un proyecto o para poder acceder
a un proyecto de inversión? Como empresa, ¿no? El primero que tenés que ser es un sujeto pasivo de IRAE. Vos tenés que ser un sujeto pasivo de IRAE. Industria y comercio y eso no tenés problema. La mayoría son todas. Las agrícolas, las rurales, son un 90% IMEVA, un 10% IRAE. Y después, después el resto de las turistas sí pagas IRAE. Y básicamente va por ahí. Y las industrias va a pagar IRAE. Bien. O sea que no importa si tengo, porque a veces nos consultan, yo tengo una unipersonal o tengo una sociedad, tengo que hacerme una SAS, por ejemplo, para poder acceder a esto. En realidad, no, siempre y cuando pague IRAE, digamos. Exacto, pagas IRAE. ¿Qué herramientas así, aparte de, a qué proyectos de inversión puedo acceder? ¿Me los podés puntualizar o nombrar o cuál, por ejemplo, en este caso que yo te conté de gastronómico, vas a industria y comercio. Vos, o sea, la forma de presentación de un proyecto ante Comop es simple, ¿sí? Porque vos lo que haces, se presentan, básicamente van a 4 ministerios: Ministerio de Industria, Ministerio de Economía, Ministerio de Ganadería o Ministerio de Turismo. Si vos me decís un gastronómico, va a ir al Ministerio de Economía. ¿Quién lo va a evaluar? Al Ministerio de Economía. ¿Qué se hace? Bueno, lo que se hace es simple. Se llena una serie de formularios, sí, pero básicamente es qué tipo de inversiones vas a hacer en gastronomía. No sé, voy a comprar hornos, heladera, no sé. Lo que vos necesites para tu negocio. Eso es lo que vos vas a comprar. Entonces vos le mandas unas facturas per forma, o sea, presupuesto, o lo compraste realmente con una factura. Se presenta ante Comap eso y decir, ok, pero solo con las inversiones solo no va. Solo que de repente vos digas, mirá, la que yo compré en heladeras o los freezers son categoría A, no necesito personal. Bueno, ahí hay que buscarle la vuelta para decir que sea elegible. Sea elegible, que vos vayas por alguno de los indicadores que Comap te pide. Por ejemplo, los indicadores de Comap que te piden son empleo, ¿sí? Exportar, hay que ver si esa empresa puede exportar o no. Pero los indicadores de Comap te dan 150%. Eso quiere decir que algunos ya no los considera de pique. Entonces por eso te deja clasificar. Empleo es el más común. Exportaciones. Empleo decís de tener aumentar, contratar más gente. Bajo el régimen BPS, aportando en BPS. Exacto. Bien. Contratas más gente. ¿Sí? Con gente de 6 horas ya se considera una. Antes eran 8 horas para considerarlo uno, ahora estos son 6. Se evalúa durante 3 años los periodos, los indicadores, antes eran 5. Entonces, de forma simple se evalúa, perfecto. Conseguiste uno. ¿Qué más podés hacer? Exportaciones. ¿Qué más podés hacer? Y mira, podés hacer de repente capacitación del personal. Entonces, si haces más de 60 horas, también se logra capacitar al personal. Y ahí eso mejora la posibilidad de que tu empleado consiga trabajo en otro lado y o también haga trabajo de mayor calificación dentro de otra empresa. O sea que si yo capacito, como que tengo un puntaje. Tenés un puntaje adicional. Entonces, si vos lográs capacitar a tu gente, ¿sí? Vos lográs un puntaje adicional. Entonces, de esa forma se logra que sea elegible los proyectos Comap. Cuando más puntaje vos tengas dentro de la matriz de indicadores, que son las que decíamos, vos vas a lograr que son el empleo, la descentralización, depende de donde te toque estar, las exportaciones, no siempre vas a poder exportar. Si sos del interior podés puntuar más, digamos. Claro, si sos del interior, toda la zona, el límite, Paysandú, Salto, Artigas, Rivera, Cerro Largo y demás, Río Negro, puntuás 10 puntos. Montevideo puntuás 4. ¿Sí? O sea, acá más o menos el tema siempre es que se descentralice, que la mayoría de las... Que la mayoría no, porque la realidad es que la mayoría se hacen acá, pero que se intente extender la parte productiva hacia el interior. Si no, queda todo concentrado acá y sobre todo es lograr... sacamos mucha gente que debería estar trabajando en esas zonas y las traen más allá de acá. Y bueno, y ahí es un tema interesante. ¿Qué otras cosas se toman en cuenta aparte de eso? ¿Empleabilidad, descentralización? Y bueno, exportaciones, como yo te decía, tecnologías limpias que tiene que ver, ahí puede haber varias cosas, ahí puede haber, tiene que ver mucho con la parte de cómo construir, por ejemplo, aire acondicionado, categoría A, pueden ser vehículos eléctricos. Vehículos de pasajeros exclusivamente eléctricos o vehículos utilitarios eléctricos, camiones eléctricos, montacargas.
Después pueden ser techos de isopanel, todo lo que tiene que ver con la parte de eficiencia térmica de las construcciones, la orientación hacia dónde están cada una de las cosas, vidrios de VH, o sea, vidrio, cámara vidrio, o sea, todo lo que tiene que ver con la parte de aislación térmica. Bien. Porque todo eso en definitiva es menos consumo, menos irradiación, Claro. es más isonorización, mejor calidad en lo que tenés. Bien. Y ponele que sí, que me dicen que soy elegible, ¿no? Sí. ¿En qué porcentaje? Ahí depende de Y el todas estas porcentaje, cosas. y el porcentaje cambia. Es como yo te decía, arranca en un 40% en el IRAE hasta un 100% en el IRAE. Bien, que puedes estar exonerado hasta en un 100%. Hasta por 100%. Y vas desde 4 años a 25 años. No. Y Ahora, eso es lo importante, es que cuanto más tiempo vos pagues, 2,5 sería, o sea, vos dejes de pagar el 25% de IRAE y pagues el 2,5, que es lo que te dice el gobierno, ahí es cuando más dinero haces, porque en realidad hacer un proyecto de inversión no es una obligación, es una opción. Claro. Pero esa opción te permite capitalizarte, porque vos en vez de pagarle el 25% de impuesto a la renta, lo que haces es pagar el 2,5. Entonces, cuanto más tiempo vos pagas el 2,5, vos tenés mucho más opción de capitalizarte. Claro, va por ahí. exacto. Por eso siempre decimos que es opcional hacer un proyecto de inversión. Entonces vos decís, el gobierno que dice, yo estoy dispuesto a cobrarte menos impuestos siempre que vos estés dispuesto a realizar determinadas inversiones. Entonces de alguna forma te dice, somos socios en esto. Claro. Entonces, si vos haces las inversiones, vos te comprometés a hacer inversiones, vos te comprometés a... Eso te quería consultar, o sea, vos tenés que comprar, ya vos decís, bueno, yo tengo este proyecto para comprar computadoras, equipo, Sí. tengo que ya comprarlo No. o puedo ya empezar a descontar y ir comprando a medida que vaya teniendo la plata, porque Mirá. hay una realidad, tenés que tener la plata para poder Bueno, comprar, no te van a dar la plata para comprar. Ahí vamos, ahí es lo que, cómo vamos. Ahí lo importante es que realmente funciona como una cuenta corriente. Entonces, en ese funcionar como una cuenta corriente, vos tenés que hacer las inversiones. Si vos hacés las inversiones, vos podés ir descontando. Vos al momento de presentar el proyecto, no tenés que esperar que te aprueben. Vos ya podés ir descontando como que está aprobado. ¿Sí? Se considera que tiene una aprobación ficta. Entonces, vos ponés el papelito en Comap, te dan el papelito y ya podés hacerlo de esa forma. Lo otro, vos decís, bueno, ¿me conviene sacarlo prestado, por ejemplo, o no? Y la verdad es que sí, porque si vos te pones a fijar, vos decís, yo pagaba el 25% de impuesto a la renta, ahora estoy pagando el 2,5. La realidad es que me está quedando 22,5. Con ese 22,5 que te sobra, una tasa de un banco hoy está en un 7,5. Entonces vos decís, si fuese un 7,5 y me está sobrando un 15, entonces pido la plata prestada, Claro. lo hago más rápido, le pago al banco esto y chau. Pero ¿qué te tiene que pasar? Que lo que vos haces, ¿no? O sea, las máquinas que vos traes o lo que vos vas a traer para el negocio sean mucho, te repague esto. Indudablemente Claro. que te repaga, porque el banco, que aprendieron hace muy poco lamentablemente los bancos, dicen, si el cliente deja de pagar el 22,5, yo puedo cobrarle una tasa de un 7,5 Claro. sin ningún problema. Entonces nosotros lo que le decimos a los bancos es, si tiene un papelito que dice Comap, pedir el proyecto Comap y vas a ver que tiene posibilidad de repago, porque todo ese 22,5 que Claro. deja de pagar te puede pagar perfectamente a vos. ¿Y qué tan las fácil cuotas. es acceder a un préstamo en un banco? Porque volvemos a lo mismo, que a veces Es mucho más fácil, ahora es mucho más fácil con sos el entendido. nuevito, recién empezás, querés invertir o tenés una idea o te prestan así tan fácil cuando recién estás empezando. Una cosa cuando ya Y tenés bueno, una empresa. por eso te dije que el más fácil es Andes y República Microfinanzas realmente. Claro, Después los otros te prestan, pero son más chicos, son más claro. los que tienen de cero son esta gente. República Microfinanzas y Andes. Y una consulta respecto a lo que me comentabas de los descuentos, ¿no? O sea, siempre me hablas del 25% que estamos hablando de IRAE real. ¿Y con IRAE ficto también descuento? Sí, claro. Está. Me va a pasar que voy a descontar en menor medida, digamos. Y lo que pasa es que el IRAE ficto tenemos que ver cuánto descontás ahí, pero también es el mismo porcentaje. Sobre el IRAE ficto que vos tenés o el que vos debés de pagar, el 90% lo vas a descontar. Bien, perfecto. Que te va a ir en una tasa de un 12 básicamente. Exacto.
Y ahí vas a descontar, se aplican las mismas reglas, o sea, vas a descontar dependiendo de todas estas cosas que habíamos hablado, de cómo puntúe en definitiva. Sí, de cómo puntúe. Bien. Por eso, acá el secreto realmente es que hay muchas empresas. Yo lo que te digo es que esto se hace muy simple. Mirá que esto es con 0,5 personas y capacitación, ya sos elegible, ¿no? Esto es una papa, ¿sabes? Con 0,5 aumento de personal, vos aumentás personas 0,5 sí. y capacitás al 20%, ya serías elegible. Ya sos elegible. Bien. O sea que sería bastante accesible. Perfecto. Es muy accesible. Bien. Hoy es muy accesible. Y por último, una última pregunta. ¿Qué consejo le darías a alguien, a algún emprendedor que está, que nos está escuchando y que quiere acceder a algún proyecto? ¿Qué consejo le darías? Así que no sabe nada y que quiere acceder a todas estas herramientas que estuvimos hablando. Nosotros lo que le decimos siempre es, primero que nos diga qué es lo que quiere hacer. Nosotros las evaluaciones del inicio no tienen costo. Nosotros lo que hacemos es charlamos con la gente. O sea, nosotros hacemos charlas con contadores y con empresarios habitualmente. Entonces ahí en esas charlas lo que nosotros necesitamos saber es, ¿tenés declaración jurada de impuestos o no tenés? ¿Pagás IRAE o no pagás? ¿Cómo estás? Entonces en base a eso nosotros ya sabemos qué tanto tiene que hacer o no tiene que hacer. Eso es una idea. Entonces nos juntamos, les decimos, pasarnos la declaración jurada de impuestos, tenés menos de 20 personas para saber si es pyme, porque si tiene pyme sabemos que tiene un 10% más de beneficio de IRAE y un año más para usar el IRAE. Entonces ahí ya sabemos dónde estamos parados. Claro. ¿Qué es lo que nosotros sabemos? Es que en realidad cualquier cosa que vos vayas a hacer en Uruguay, realmente hoy te conviene hacerlo por proyecto de inversión seguro. O sea, ¿por qué? Porque vos te estás capitalizando. Entonces, si no, es como decíamos al principio, la opción de pagar los impuestos como siempre está. Claro. Pero esta ventaja es que en vez de pagarle esa parte de los impuestos al Estado, te estás capitalizando vos. O sea, lo que quiere decir que te queda para vos exclusivamente. Entonces, claro, ahí hay una gran diferencia. ¿Cómo funciona? Hay que acordarse que podemos ir con facturas, hay que ver cuándo cierran la fecha de balance de cada una de las empresas, eso es importante, porque podemos ir con facturas de hasta 6 meses para atrás, si es que no cerró, si es o hasta el ejercicio en que estemos actuando. ¿Qué quiero decir con esto? Que si las empresas, como el 80% cierran el 31/12, vamos a poder tomar facturas del 1 de enero de este año para acá. Pero si una empresa ya cerró, por ejemplo, 36, ahí no, tenemos que decir, estamos en octubre, vamos a septiembre, agosto, julio, junio, mayo, abril. Vamos a poder tomar facturas de abril para acá. Si tiene anteriores que eran elegibles, no la vamos a poder considerar. Ese es un punto. Bien. Y después se puede proyectar hasta 10 años para adelante, que ese es el otro punto relevante. Entonces, ¿qué es lo que pasa? Muy pocas empresas en el Uruguay logran proyectarse hacia adelante, logran poder proyectar realmente sus inversiones hacia adelante. 3 años hasta ahí va bastante normal, de 3 en más es más difícil, salvo que empresas, porque por determinadas características tienen que cambiar sus bienes sí o sí por determinados tiempos, ahí sí les es más fácil poder hacerlo. Y ahí sí cambia bastante. El empresario lo que termina pasando es que, por lo menos nuestra experiencia es esa, es que una vez que hace proyecto de inversión, vuelve a hacer proyecto de inversión porque no tiene cómo, o sea, realmente le cambia la rentabilidad real del negocio, porque esa plata queda en su empresa, porque antes las hacía las inversiones igual, claro. Lo único que ahora se la quedó. Entonces antes de dónde las hacía, del 75 pesos que le quedaba, y ahora de dónde los hace, de los 97 con 5 que le quedan. Entonces vos decís, ¿y cuánto paga? Y puede pagar entre el 40, o sea, el beneficio que puede obtener es entre el 40 al 100%, de repente le quedó gratis, claro. ¿Sí? O le quedó muy barata. Entonces eso es lo que cambia. Es que hay un concepto de que para acceder a proyectos de inversión o para acceder a estas herramientas tenés que hacer mega inversión, no. Como que es muy difícil acceder. Entonces claramente hay no sé si ustedes lo ven, pero nosotros lo vemos mucho,
que hay muchas empresas, o la gran mayoría, que de pymes, por ejemplo, sí. que no se lo plantean ni siquiera, ¿no? Sí. O desconocen. No, sí. Yo no me animo, prefiero ser respetuoso, pero tengo un concepto amplio de que la mayoría de las empresas en Uruguay desconocen que esto existe, pero la mayoría. Y por determinados factores que ahí no me queda claro por qué, pero sí las conocen las grandes, que es lo que han aplicado en Uruguay. O sea, ese 3% que consideramos que pueden ser las grandes, la tienen clara, y hasta muchas veces antes de venir a instalarse Uruguay ya lo tienen claro. Pero las empresas en Uruguay desconocen que esto existe, y desconocen desde media alta hacia abajo, desconocen. O sea, te llama la atención. Y con la cantidad de empresas pymes que hay en Uruguay. Te llama demasiado la atención. O sea, te llama demasiado la atención, y nosotros decimos siempre que no sabemos por qué no se logró comunicar, por qué no se logró utilizar este tipo de cosas. Porque la realidad es que es una herramienta que es fácil, no es una herramienta que es complicada. Pero así como existe esto de Comap, existen, no sé, lo del MIEN que yo les decía, existen lo de ANI. En lo de ANI es abismal también el apoyo que hay. ANI tiene como 7 proyectos, 7 tipos de cosas que hace diferente, y también es importante. República Microfinanza, Andes ni hablar. O sea, Andes te ayuda a organizarte todo, te ve cómo es un muy buen fomentador de pymes en Uruguay, han hecho un muy buen trabajo. República Microfinanza es el brow detrás de eso, con tasas mucho más accesibles, entonces te permiten hacer cosas. Lo que nosotros vemos es como que no está todo homogeneizado en algún lado, o no se explica en un solo lado para mostrarle que es simple, porque el Estado en realidad tiene todo. Vos ponés el RUC y ya tendría todos los papelitos que te pide, saber si estás con TGI al día, saber si está lo tiene todo. Entonces se puede hacer aún más simple, es lo que nosotros pensamos en esto. Vamos a empezar a hablar y en otro episodio podemos hablar de algo puntual, o de alguna herramienta así puntual, y está bueno que para que los emprendedores o empresarios conozcan todo esto. Bueno, muchas gracias por venir, muchas gracias por estar hoy acá. La verdad que es un placer haber charlado un poco, por lo menos. Hay mucho por hablar, sin lugar a dudas, pero por lo menos empezar a hablar y empezar a contar un poco qué es lo que tenemos. Sí, nosotros lo que nos quedamos más sorprendidos, o lo que quisiéramos más, sobre todo lo que queremos, es que la gente sepa que este tipo de herramienta existe. Hasta aquí llegó este episodio. Si te gustó, podés compartirlo o guardarlo. Te invito a dejar tu comentario, tu consulta, o seguirnos en Instagram o YouTube. Somos Legal Mind Abogados. Nos encontramos en el próximo episodio.